Regresamos a este espacio dedicado a las matemáticas aquí en Radio Sefarad, a De Cero a Aleph, en el que traemos como cada 2 semanas a Amelia Muñoz García, nuestra colaboradora que nos habla de matemáticos judíos. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, hoy nos vas a hablar de un matemático judío americano, Leonard Karlitz, que falleció ya entrando prácticamente en el siglo XXI. Háblanos de este matemático y cuéntanos cuál fue su obra y su contribución principal a las matemáticas y lo que supuso, claro. Pues Leonard Karlitz, que vive entre 1907 y 1999, escribió tantísimo porque este hombre publicó 771 artículos a lo largo de toda su carrera, que realmente no se limita a una sola rama de las matemáticas, sino que su trabajo abarca mucho. Sin embargo, sí que podría decirse que sus contribuciones principales van a estar en teoría de cuerpos finitos, en teoría de números y en combinatoria, y eso dejando muchas cosas fuera. Leonard Karlitz pues nace en el seno de una familia judía de origen centroeuropeo que se asienta en Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos. Debido a su extraordinario talento en matemáticas, cuando era un estudiante de instituto le van a conceder una beca para cursar sus estudios superiores en la Universidad de Pensilvania, en su ciudad natal. Esto lo va a llevar a cabo entre 1923 y 1927, graduándose en matemáticas. Y posteriormente, en 1928, va a acabar el máster y a partir de ese momento se va a concentrar en el doctorado. Esto va a ocupar todo su tiempo hasta 1930. Ya que va a ser entonces cuando presenta su tesis titulada Cuerpos de Galois de ciertos tipos, resultando en el ya mencionado doctorado. A continuación le conceden una beca de investigación, la del Consejo Nacional de Investigación, que él va a emplear en pasar un año en el Instituto Tecnológico de California, también conocido como Caltech. Acto seguido pasa un año en Cambridge, en Reino Unido, que va a ser el curso 1931-32, y esto va a ser justo después de casarse con su mujer Clara Schuyler y de aceptar una oferta de trabajo que le habían hecho en Cambridge como miembro de investigación internacional. En 1932 se acaba su contrato y vuelve a Estados Unidos y no tardan en ofrecerle un puesto en la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte. Aceptar este puesto fue una jugada arriesgada, ya que Duke tenía un departamento de matemáticas poco desarrollado, poco destacado. Sin embargo, al comienzo de la década de los 30 van a empezar a llegar varios matemáticos allí, talento joven, siendo Karlitz uno de ellos, y el departamento empieza a florecer. Bueno, Leonard podría haberse esperado a que le llegaran otras ofertas más atractivas. Sabían de su trabajo en Oxford, de la calidad, del volumen de trabajo, así como en Pensilvania, en ambos casos de primera mano. Pero se dice que las dificultades económicas que atravesaba Estados Unidos en aquel momento, ya que estamos hablando de la Gran Depresión, le van a influir en dirección a Duke. Sin lugar a dudas, una decisión acertada. Desde su posición, Karlitz pudo concentrarse en aquello que más le interesaba. Esto es, publicar, editar y, por supuesto, enseñar. Con respecto a su trabajo editorial, pues me gustaría comentar que poco después de llegar a Duke, comienza a organizarse, tanto a él como a otros, para fundar la revista Duke Mathematical Journal, que actualmente se trata de una de las revistas matemáticas más influyentes del mundo, alcanzando el top 10, el top 10, hace relativamente poco. Una de las características originales de la revista fue que la propia junta editorial nombraba a sus nuevos miembros. Karlitz, junto con otros autores, van a publicar el primer número de la revista en 1935. Y 3 años más tarde, en 1938, Leonard va a ser nombrado miembro de la junta editorial. Lo más probable hubiera sido que continuara formando parte de la junta el resto de su vida, sobre todo después de ser nombrado editor jefe en el 45. Sin embargo, la Junta de Administración del Departamento de Matemáticas de Duke decidió en 1973 pues, que querían ser ellos quienes nombraran a los nuevos miembros de la junta editorial. Y por supuesto Karlitz se opuso, así que cuando sus argumentos fueron ignorados, consideró que era oportuno dimitir de su cargo y abandonar la edición de la revista. De todos modos, no era esta la única revista en la que trabajaba, también editaba en el Acta Aritmética, en la American Mathematical Monthly y en la Fibonacci Quarterly. La Acta Aritmética es una revista polaca fundada en 1935, especializada en teoría de números.
mientras que la Fibonacci Quarterly es una revista americana que desde 1963 publica sobre temas relacionados con los números de Fibonacci, o de la secuencia o la espiral, eso sí debe de sonarle. Lo cual también es teoría de números, y es que Carlitz estaba considerablemente interesado en esta rama de las matemáticas, que se dedica a estudiar los números enteros, así como construcciones a partir de ellos, como pueden ser las fracciones, o sus conjuntos suyos, tales como los números primos. Probablemente la rama más antigua de las matemáticas, y vamos a considerar que surge como aritmética, y de hecho nos encontramos textos en el 1800 a.C. que ya están trabajando esto. Y sin embargo tiene múltiples aplicaciones a día de hoy, tales como la teoría aplicada a computación y a encriptación. Bueno, Carlitz fue a Cambridge, para poder trabajar en la escuela de Hardy y Littlewood, que era una de las más importantes de teoría de números en aquel momento, y de igual modo se había ido a Caltech para trabajar con Bell. Dentro de teoría de números, Leonard además se dedica a teoría de cuerpos finitos, y dentro de esto nos vamos a encontrar en torno a 95 artículos. De hecho, se dice que durante muchos años esta rama estaba desarrollada casi por completo por Carlitz y por sus estudiantes. Él va a trabajar, o va a estudiar más bien, el número de soluciones naturales de ecuaciones en cuerpos finitos, incluyendo ecuaciones matriciales sobre cuerpos finitos, que ya es un área de trabajo en sí misma. Otra área de interés para Carlitz fueron los polinomios de permutaciones. Los polinomios de permutaciones en un anillo, que es una estructura algebraica, son polinomios que sirven para permutar o intercambiar de manera unívoca los elementos entre sí. En particular, Leonard propuso la conjetura de Carlitz en 1963, que actualmente es un teorema, en referencia a este tipo de polinomios. La conjetura se amplía a Carlitz-1 en un enunciado que clasifica los grados posibles de polinomios excepcionales sobre un campo finito f de q elementos. Las demostraciones llegan en 1993 y 1995 respectivamente, por lo que puede verse que no es un campo de trabajo que esté abandonado hace mucho tiempo, sino que sigue aún en activo. También es interesante señalar su trabajo sobre el campo de funciones f sub q de t. En particular, en 1968, él va a introducir lo que actualmente se denominan los módulos de Carlitz, mostrando cómo se pueden construir la extensión abeliana de cuerpos de funciones, lo cual es una nueva o una manera distinta de buscar la solución al problema número 12 de Hilbert, que va a ser uno de los problemas del siglo que se presentan a principios en 1900. Lamentablemente, la modestia de Carlitz lo lleva a titular el artículo que contiene dicha información una clase de polinomios. Se dice que si en su momento hubiera recibido toda la publicidad que debería, hubiera marcado un hito o creado un antes y un después. Sin embargo, claro, le pone un título así anodino y bueno, pues no recibe todo el reconocimiento que debería de haber recibido. Y se dice que esto no llega en parte por su práctica de poner estos títulos poco llamativos, eso y porque era imposible mantenerse al día con el volumen de trabajo que tenía, ya que, como hemos mencionado, a lo largo de su vida va a escribirse más de 770 artículos, 771 en concreto si se cuentan los apuntes de un curso suyo impartido en Duke que se publican póstumamente. Bueno, ¿cómo pudo permitirse tal volumen de trabajo, ya que estamos hablando de en torno a 6.800 páginas? Bueno, pues hay varios factores. El primero de ellos es su memoria prodigiosa. No solamente se va a acordar de todo lo que él leía, sino que de que era capaz de encontrar el libro o la revista donde se encontraba publicado aquello que había leído, en caso de que le fuera a hacer falta. El segundo aspecto es su modo de trabajo, que se caracteriza por un alto número de artículos cortos, pero no por ello irrelevantes, que consisten en resolver un problema o pregunta que surge directamente de otros artículos que él había leído de otros autores. Él mismo se planteaba estas preguntas, las respondía, lo redactaba en forma de artículo en tiempo récord y lo mandaba a publicar el día siguiente o poco después. El tercer aspecto interesante es que él era el líder en sus campos de investigación y él y sus colegas o incluso sus estudiantes iban abriendo camino y sentando las bases según iban ellos avanzando. Bueno, y por supuesto que era un autor brillante, eso por descontado. A esto se le va a unir que nunca viajó demasiado. En 1935 a 1936 va a pasar un año en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Si bien cogió algunos años sabáticos a lo largo de sus 45 años en Duke, solía pasarlo allí mismo, haciendo alguna que otra visita esporádica a otras universidades.
Por último, me gustaría destacar la inmensa labor docente de Leonard. Él va a tener 45 doctorados y más de 50 del equivalente actual a trabajo fin de máster. De hecho, su último doctorado lo va a llevar en 1977, el mismo año que se jubila. Carlitz recibió reconocimientos, merecidísimos por cierto, dentro de su círculo, pero también a nivel mundial, tal y como muestra el hecho de que recibiera varias becas de la Fundación Nacional de Ciencia, una fundación americana, que fuera miembro de la Sociedad Matemática Americana, de la Asociación de Matemáticas Americana y de la Asociación para las Matemáticas Aplicadas e Industriales. Carlitz murió en 1999 en Pittsburgh, Pensilvania, y probablemente sea uno de los matemáticos más prolíficos de la historia de la humanidad. Bueno, pues desde luego una gran carrera, la de este matemático que nos has traído hoy aquí, Amelia, a Radio Sefarad en este de cero a Aleph, Leonard Carlitz. Te agradecemos, como siempre, tu colaboración aquí para todos los oyentes que se interesan por las matemáticas y que lo hacen cada 2 semanas, como siempre solemos llamarte, para establecer este contacto y realizar este pequeño programa dedicado a este mundo tan interesante como es el de las matemáticas. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes.